Esta es una anécdota de iglesia. Se llama La Paloma. El día del funeral de don Isidro, el templo parroquial estaba repleto. Toda la crema y nata de Esparza había asistido a sus honras fúnebres. Nunca se había visto en la ciudad tanto arreglo floral en el templo, ni tantas manifestaciones de pesar y solidaridad. La noche anterior, medio Esparza desfiló en la vela del acaudalado empresario. En el corredor, en el garaje y en la sala de la residencia, todos los grupos de personas mostraban a los miembros de la familia las muestras de su pesar. Ahí estaban los compañeros de sus hijos, los familiares, los amigos, los fieles trabajadores de sus empresas y hasta gentes que llegaron por curiosidad. La familia era muy conocida y muy grande el número de sus miembros, por ello había tanta gente en la vela. Olga llegó a dar sus muestras de pesar, pero dejó a su hija con su madre porque estaba muy pequeña y ella pensaba quedarse hasta muy tarde. Así lo hizo. El otro día, Olga se levantó temprano, se alistó con el rígido protocolo que exige un funeral, desayunó y se fue con su hija para el templo. Quería que su hija, aunque pequeña, se fuera acostumbrando a esas cosas, porque en cualquier momento podía pasar lo mismo en su familia. Entró al templo con Katy. Se sentaron en una banca bajo el abanico y a la niña le dio por preguntar por las personas y las cosas que se veían en los iluminados vitrales del templo. Tuvo que callar a la niña varias veces porque hablaba muy duro. Se salvó que el cura Manolo no se bajó del altar para regañarla personalmente. De un momento a otro, la niña le preguntó a Olga qué se hacía el cuerpo de la persona fallecida cuando iba para el cielo. Para salir del paso, le respondió que la persona se convertía en paloma. Ya el cura había echado el agua bendita sobre el féretro cuando sonaron las campanas del reloj de la iglesia y desde una ventana abierta una paloma blanca alzó vuelo atravesando el templo. Y entonces la Katy gritó: «Mami, mami, ahí va la paloma de don Isidro». Siguiente es una anécdota de familia, se llama El Mudo. Siempre en Semana Santa, por los calores del clima, la gente de Esparza suelen irse a acampar a los ríos y a las playas. Antes, en las veras de los ríos podían ir a cazar garrobos, un plato típico del lugar. Pero después la ley de protección animal prohibió la cacería, aunque hay algunos que se arriesgan. Por esta época es común que las familias realicen comidas tradicionales, como los tamales de frijoles, las empanadas de queso y de chiverre, la miel de marañón y de mango, pan ácimo y el famoso tamal mudo, que se hace solo con masa, manteca de cerdo y sal, y que se combina con sardina, salmón o atún. La familia de Pedrito optó por abandonar por unos días la ciudad e ir a descansar a la boca del río Barranca, en el límite entre Punta Arenas y Esparta. Instalaron una tienda de campaña junto a la desembocadura, buscaron 3 piedras grandes sobre las cuales colocaron una olla, buscaron troncos de madera y pedazos de pipas secas para prender el fogón y calentar los alimentos. Mientras los mayores hacían eso, los niños disfrutaban del remanso de las aguas o correteaban cangrejos con la arena, sobre la arena tibia, o se divertían viendo cómo los surfistas sorteaban las crestas de las olas que rebataban en la playa. Cuando llegó la hora de ingerir los alimentos, toda la familia se reunió junto a unas rocas a esperar la repartición. Pedrito agarró un plato plástico, abrió el tamal mudo que acompañó con atún y lo colocó sobre él y puso el plato sobre una piedra para ir a traer un vaso de café. Fue entonces cuando, más veloz que raudo, bajó un cariblanco de una rama, agarró y apretó el tamal entre sus matas y salió corriendo por la playa sin que pudieran darle alcance. La que sigue es, una anécdota muy conocida en el país. La titulé Ursus. Aquel inolvidable viernes de febrero de 1993,
el presidente Calderón Fournier le anunció al país que Esparza sería el basurero de la República y escogió a Cabezas, poblado ubicado a la orilla de la línea del ferrocarril al Pacífico, que atravesaba el cantón por el oeste para que por medio de vagones se vinieran a depositar allí todos los desechos producidos en los cantones del área metropolitana. Escogió un viernes para hacer el anuncio, probablemente para evitar que desde el Congreso llegaran las críticas a su inoportuna decisión. Pero las críticas comenzaron en Esparza, donde las autoridades políticas, religiosas, educativas y demás se pronunciaron en el Parque Pérez, a donde fueron convocados los habitantes del cantón. Después vinieron en protesta las manifestaciones. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos se tiraron a las calles para decir no al basurero. La policía recorrió las calles de Esparza lanzando gases lacrimógenos indistintamente, sin importarle los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores. Más de 200 bombas se lanzaron ese día. Nunca en la historia de Esparza había registrado la Cruz Roja tanto traslado de afectados al Monseñor Sanabria por la irresponsabilidad de las fuerzas de seguridad. Días después, en una carta enviada al Congreso, el cínico de Fishman, el ministro de Seguridad, señaló que del arsenal del Estado solo habían salido 11 bombas. El sábado siguiente, una nueva manifestación estaba convocada saliendo del parque, siguiendo hasta la Casa de la Cultura y prosiguiendo hasta la carretera. Los ánimos estaban caldeados. Mientras esto sucedía, un desfile de 15 años salía del templo parroquial con dirección al Palenque Nacaome, salón de baile donde se realizaría la fiesta. La niña quinceañera iba elegantemente vestida con un traje rosado, escoltada por dos niñas vestidas de blanco que portaban canastos con rosas también rosadas. Le seguían los acompañantes, 15 jóvenes bien vestidos con camisa larga y corbata, y 15 damas de compañía que hacían del suceso un acontecimiento de belleza, de orden y de juventud. Al desfile lo seguía un mariachi de San Ramón, contratado para amenizar el tránsito del templo al salón. La gente salía a la calle para observar el espectáculo pocas veces visto en el pueblo. Algunos hasta acompañaban al mariachi cantando y otros aplaudían el paso de la caravana quinceañera. Frente al restaurante Tábaris y la estación de servicio de combustible ubicada a la par, se encontraban las fuerzas del gobierno, armadas con escudos de metal, bastones de madera y hule y gases lacrimógenos, dispuestas a no permitir que el pueblo se manifestara. Pero además, allí estaba el carro de lanzar chorros de agua, que reseñó con éxito Fernando Contreras en su obra única Mirando el Mar, y que estaba allí para dispersar a los que protestaban. Para ese momento ya la carretera estaba cerrada en Marañonal, donde decenas de llantas y palos y hasta el poste central que una vez sostuvo el techo del Palenque Nacaome y había sido cambiado en su remodelación, ardían de lo lindo. La gente te armó también de piedras, palos y flechas para atacar a las fuerzas de seguridad. La manifestación avanzaba ya por la pulpería de don Efraín Hidalgo y el cortejo de la quinceañera estaba a 100 metros al sur del Palenque. Las fuerzas del gobierno ya estaban a 100 metros del salón sobre la carretera, encabezadas por el carro lanzaaguas, sobre cuyo techo el periodista Graving Moya de Telenoticias transmitía en vivo las protestas. De un pronto a otro, Moya observó el desfile de la quinceañera, lo confundió con la manifestación y le hizo saber al país que ya los manifestantes estaban por llegar a la carretera, y se armó la de San Quintín. El chofer del carro colocó el tubo de lanzar chorros de agua hacia el cortejo y empezó la acción, y los policías comenzaron a disparar los gases lacrimógenos sobre la quinceañera, sus acompañantes, sus familiares y amigos y sobre el mariachi. Más de 200 bombas lanzaron ese día. Aquello fue de locura. Sobre la calle quedaron los canastos, las rosas aplastadas,
decenas de regalos triturados por los zapatos en la huida en que se obligó a los invitados. En la desesperación del momento, el padre de la quinceañera quedó prensado en el hueco de un guitarrón semidestrozado ya por las pisadas de la gente y cayó al suelo rompiéndose una ceja. Pero sobre el pavimento también quedaron la guitarra y un violín y hasta una trompeta del conjunto de instrumentos con que tocaba el mariachi. Al enterarse del problema, los manifestantes corrieron al encuentro con las autoridades y aquello fue de película. Pero lo mejor de todo fue que el guarda del palenque, un hombre alto, grueso y con el físico de Ursus, el que cuida a Ligia en la película de Ben-Hur, tomó una piedra entre sus manos y se la lanzó a la cara de Gravin Moya con tan buena puntería que se lo trajo abajo hasta el pavimento, donde el irresponsable periodista tiñó de sangre la calle. Esta es una anécdota, se llama la calcomanía. Marcos se esperó hasta mediados de diciembre para comprar el árbol de la Navidad para colocar junto al portal en la sala de su casa. Como Esparza era muy caliente, siempre lo colocaba tarde para que el ciprés no se secara y durara hasta el 6 de enero en que la ciudad celebraba la llegada de los Reyes Magos. Para entonces ya la familia había ordenado las luces, las estrellas, los lazos y los demás ornamentos que se le iban a colocar. El portal ya estaba listo y lucía las figuras de más de 100 años, heredadas de la bisabuela Amelia, una de las matronas más conocidas de la familia Herrera de San Pedro de Poás, a quienes todos conocían como los Cheles. Para adornar el portal se hizo un rancho de palos para colocar el pasito, se adornó buena parte con acerrín conseguido en el taller de banistería de don Alejandro Carvajal y la otra parte con musgo y piedras de colores. Además, en una de las esquinas de la estructura se hizo un remedo de lago donde nadaban unos patos y peces de plástico. Ese día Marcos tomó su bicicleta y se dirigió al tramo de los Gutiérrez en el mercado municipal. Allí compró en 8,000 colones un frondoso árbol de ciprés que ya olía a Navidad. Inmediatamente buscó un taxi carga, lo montó en la cajuela y se vino a su casa con el preciado tesoro. Comenzó con su familia a decorarlo. Lo primero que hizo fue rociarlo con un spray que daba apariencia de nieve. Después colocaron las luces y estaban esas cuando se dio cuenta que la bicicleta la había dejado en el mercado. Corrió presto hacia el inmueble y el vehículo no estaba donde lo había dejado. Pero nunca falta un yo lo vi. Inmediatamente alguien le sopló al oído que Alexander, un conocido futbolista de la zona, se la había llevado. Marcos entonces se fue a la delegación de la policía a poner la denuncia. 2 policías que lo conocían se montaron en una patrulla y le dijeron que iban a buscar la biblioteca, que se fuera para su casa y que allí esperara el resultado. Marcos estaba tan acostumbrado a montar en bicicleta que ni por asomo se acordó que venía de poner una denuncia por la desaparición de la suya. Salió de la delegación y se montó en una bicicleta azul parqueada afuera y de la misma marca que la suya y se fue para su casa. Cuando fue a frenar para bajarse en el borde del caño de la acera de su casa, se dio cuenta de que los frenos no le funcionaban muy bien, pero además notó que la bicicleta tenía una calcomanía de la Liga Deportiva Alajuelense, por lo cual no era suya. Estaba sorprendido de lo que había hecho, pero la sorpresa fue mayor cuando llegó el auto de la policía que traía en el cajón su bicicleta y con el supuesto ladrón que resultó ser el dueño del vehículo que mostraba la calcomanía de la Liga.